Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un mundo gastronómico fascinante y, bueno, a veces un poco polémico, ¿no? El del foie gras. Hola. Sí, un producto realmente selecto, muy apreciado, pero con una historia detrás que es, larguísima. Exacto, estamos hablando de este hígado, ¿no? De patos, de ocas, que pasa por un proceso muy particular. Así es. Y la idea hoy es, pues, explorar juntos esa historia, que nos lleva lejísimos hasta el antiguo Egipto. Sí, increíblemente lejos. Y luego entender bien qué es exactamente el foie gras hoy, cómo se elabora, las diferencias que hay, y claro, no podemos evitar hablar del debate que lo rodea. Totalmente. Es un viaje súper interesante. Piensa que, como decías, en Egipto, hace más de 4.500 años, ya hay evidencias. De verdad, ¿cómo qué? Pues mira, en tumbas como la de Chin Saqqara, hay pinturas que muestran claramente ocas siendo alimentadas de una forma especial, probablemente con higos. Con higos. ¡Qué curioso! Sí. Y no solo los egipcios, los griegos también lo mencionan, Ateneo de Naucratis, por ejemplo. Y los romanos ni hablar, Horacio lo cita. Ajá. De hecho, el nombre original en latín era Hecur ficatum, ¿Y eso qué significa? literalmente, hígado de higo. O sea, que la conexión con los higos era muy fuerte desde el principio. Ah, mira. Hígado de higo. ¿Y esa tradición cómo sobrevivió tanto tiempo? Pues fue pasando de cultura en cultura. Se dice que las comunidades judías jugaron un papel importante. ¿Por qué? Buscaban alternativas a la grasa de cerdo, que no consumen, y usaban la grasa de oca o pato. Eso ayudó a mantener la técnica viva y a difundirla, por ejemplo, por la Galia romana, lo que hoy es el sudoeste de Francia. Entiendo. O sea que tuvo sus momentos de auge y quizás de menos popularidad. Claro, tras la caída de Roma, por ejemplo, como que decayó un poco en Europa occidental, pero se mantuvo en otros lugares. ¿Dónde? Bueno, en Bizancio, y también parece que en comunidades árabes. Y luego, con el Renacimiento, la gastronomía vuelve a tomar impulso. Y ahí llega un cambio clave, ¿no? Algo de América. Exacto, llega el maíz en el siglo XV, y este grano, que era más fácil de conseguir y almacenar que los higos, pues empezó a usarse para alimentar a las aves. Se adaptó la técnica. Y eso nos lleva directos a Francia, que es donde el foie gras se convierte casi en un símbolo nacional. Totalmente. Ahí se consolida. Siempre está la discusión de si fue primero en Alsacia o en el Perigord. La típica rivalidad regional. Sí, pero más allá de eso, hubo un momento clave en el siglo XVIII, ¿verdad? Con un cocinero. Jean-Pierre Close, creo. Ese mismo. Era cocinero de un mariscal, el mariscal Contades, y preparó un paté, el paté a la Contades, que presentó a Luis XV. ¿Y le gustó al rey? Parece que le encantó. Y eso, claro, le dio un prestigio enorme al foie gras. Después, en el siglo XIX, con las mejoras en la esterilización, ya se pudo conservar mejor, exportar, y bueno, se estableció como el pilar de la gastronomía francesa que es hoy. Muy bien. Hecha esta recapitulación histórica que es fascinante. Vamos a definirlo bien. Hoy en día, ¿qué es exactamente el foie gras? Bueno, técnicamente hablando, es el hígado graso de un pato o de una oca. Un hígado que ha crecido debido a un proceso de sobrealimentación controlada. Controlada. Sí, es un periodo corto, como máximo 2 semanas dura esta fase de alimentación especial. Y hay regulaciones, por ejemplo en Francia, desde 1994, que dicen cuánto debe pesar como mínimo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Para el pato, unos 300 gramos. Para la oca, unos 400 gramos. Y fresco. Tiene que tener un aspecto compacto, brillante, un color rosáceo. ¿Y hay mucha diferencia si es de pato o de oca? Aparte del tamaño, claro. Sí, bastante diferencia. El de oca suele ser más grande, ¿sí? Entre 500 y 900 gramos a veces. Es más rosado, la textura es súper fina, muy delicada. Y el sabor es más sutil. Pierde muy poquita grasa al cocinarlo. ¿Y el de pato? El de pato es más pequeño, entre 300 y 600 gramos. Tiende a ser más amarillento. Y el sabor es más intenso, más penetrante, quizás un poco más rústico, podríamos decir. Y este sí que suelta más grasa al cocinar, a veces hasta la mitad de su peso. Vaya, sí que hay diferencia. Y cuando uno va a comprar, ve distintas etiquetas. Foie gras entier, bloc de foie gras. ¿Qué significa todo eso? Es importante saberlo. Foie gras entier significa que es el hígado entero,
o 1 o 2 trozos grandes de un mismo hígado. Es como la máxima calidad, digamos. Vale. ¿Y el bloc? El bloc de foie gras es una preparación hecha con trocitos de hígado que se han emulsionado, o sea, se han mezclado para formar un bloque compacto. A veces puede llevar trozos visibles dentro, y entonces pone avec morceau. Ah, con trozos. Ya. Y si pone truffé, significa que lleva trufa, al menos un 3%. Entendido. Y luego está lo de mi-cuit o conserva. Exacto, eso se refiere a la cocción. El mi-cuit es semicocido, pasteurizado a una temperatura más baja, entre 64 y 85 grados. Queda más suntuoso, más fresco, pero hay que guardarlo en frío y consumirlo relativamente pronto. Como un producto fresco, casi. Algo así. En cambio, la conserva se esteriliza a alta temperatura, unos 110 grados. Esto hace que dure muchísimo tiempo, años incluso. Y dicen los expertos que mejora con el tiempo en la lata, como el buen vino. Interesante. ¿Y hay otras preparaciones? A veces veo patés, mousses. Sí, claro. Hay parfait de foie gras, que tiene que tener al menos un 75% de foie gras. Luego están los patés, mousses, galantinas, que suelen llevar como mínimo un 50%. Y otras preparaciones que llevan menos del 50%, que ya no se consideran foie gras como tal, sino productos derivados. Queda clarísimo. Ahora, vayamos al proceso en sí. Mencionaste una sobrealimentación controlada. ¿Cómo funciona eso? Bueno, fíjate que esto se basa en una capacidad natural de estas aves, las anátidas. ¿Cuál? Ellas, de forma natural, acumulan grandes cantidades de grasa en el hígado antes de empezar sus largas migraciones. Es su reserva de energía para el viaje. Ah, claro. Como una adaptación biológica. Exacto. El proceso moderno, digamos, imita o aprovecha esta capacidad. Tiene varias etapas. Primero, una cría normal, hasta las 8 semanas más o menos, con alimentación controlada pero normal. Ajá. Luego, una fase corta de preembuchado, que prepara al hígado. Y finalmente, la fase de embuchado o cebo. Dura unos 12 a 15 días. ¿Y en qué consiste? Durante esos días, las aves suelen estar en jaulas, individuales o colectivas, y se les administra una cantidad controlada de alimento, normalmente maíz cocido, a través de un tubo o cánula directamente en el esófago. Directamente. Sí, varias veces al día. Esto provoca que el hígado acumule grasa rápidamente y aumente mucho de tamaño, pasando de unos 100 gramos a, bueno, los 600 gramos o más que mencionamos. Y luego viene el sacrificio. Sí, se busca que tanto el proceso de embuchado como el sacrificio se realicen intentando minimizar el estrés del animal. A menudo se usa anestesia previa al sacrificio. Y es importante destacar algo que mencionaste antes, ¿no? Que esa condición del hígado, esa acumulación de grasa o esteatosis es reversible. Exacto. Si el ave dejara de recibir esa alimentación forzada y volviera a una dieta normal, el hígado recuperaría su tamaño y función habituales. No es una enfermedad como una cirrosis, por ejemplo. Y de hecho, los hígados que presentan alguna patología real son descartados, no se usan para foie gras. Entendido. Ahora, esto nos lleva inevitablemente a la parte nutricional y sobre todo a la controversia. Nutricionalmente, ¿cómo es? Pues es un alimento muy calórico, evidentemente, por su alto contenido en grasa. Pero, curiosamente, la mayoría de esas grasas no son saturadas. Ah, no. No, predominan las grasas monoinsaturadas, como las del aceite de oliva, casi un 60%. Y luego las poliinsaturadas como un 11-12%. Las saturadas son menos del 30%. O sea, un perfil de grasas no tan malo como uno podría pensar. Exacto. De hecho, hay estudios, por ejemplo en la zona de Toulouse, que han sugerido que este tipo de perfil lipídico, junto con otros hábitos como el consumo moderado de vino, podría estar relacionado con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares en esa población, a pesar de consumir bastante foie gras. Es la famosa paradoja francesa. Claro, aunque ahí influyen muchos factores, ¿no? Por supuesto, es un tema complejo, pero el perfil graso en sí es interesante. Ahora, esto no quita la otra cara de la moneda. La controversia ética, el método de alimentación, el gavage. La alimentación forzada mediante un tubo es vista por muchos como un acto cruel e innecesario que causa sufrimiento al ave. ¿Y qué dice la ciencia o la ley al respecto?
Bueno, hay directivas europeas como la 9858S y recomendaciones posteriores que dicen que no se debe alimentar a los animales de forma que les cause dolor o lesiones innecesarias, pero la interpretación de qué es innecesario o cuánto sufrimiento causa es donde está el debate. Claro. Hubo un informe del Comité Científico de la Unión Europea ya en 1998 que sí señaló que el gavage aumentaba la mortalidad en las aves y consideraba la cetosis hepática inducida como un estado patológico, aunque, como dijimos, reversible. ¿Y los defensores de la práctica qué argumentan? Suelen argumentar que la anatomía de la garganta de patos y ocas es diferente a la nuestra, con una membrana más dura y que el esófago es elástico, lo que facilitaría la intubación sin causarles daño o estrés significativo si se hace correctamente. Es un choque de visiones muy fuerte. Muy fuerte. Y esta tensión ha llevado a que se prohíba la producción o la venta en varios países y regiones. Sí, he oído de Israel, Polonia, California, aunque a veces se cuestiona si las prohibiciones son del todo efectivas, ¿no? Por ejemplo, creo que Israel seguía exportando o algo así. Es complejo rastrear los efectos reales, sí, pero la tendencia a la prohibición o restricción existe en muchos lugares basada en estas preocupaciones éticas. Entonces, para ir cerrando, tenemos por un lado un producto con una herencia cultural y gastronómica enorme, ¿no? Técnicas desarrolladas durante siglos, un símbolo de refinamiento en muchas culturas. Exacto. Un legado histórico innegable, resultado de una adaptación y una técnica muy específica. Y por el otro lado, un choque frontal con la sensibilidad ética actual sobre cómo debemos tratar a los animales que usamos para nuestro consumo. Una práctica, la del gavage, que genera un rechazo muy significativo en una parte de la sociedad. Precisamente. Es el dilema servido en la mesa, podríamos decir. Sin duda. Y nos deja pensando en eso, ¿no? ¿Cómo equilibramos el respeto y la valoración por tradiciones culinarias que son ancestrales, que forman parte de una identidad cultural, con las preocupaciones éticas de nuestro tiempo sobre el bienestar animal? ¿Dónde ponemos el límite? Es una pregunta complicada. Muy complicada, y sin una respuesta fácil, me parece. Da para reflexionar mucho.